La consagración de Aarón y sus hijos es un momento cumbre en la historia del pueblo de Israel. Este acto no fue una elección humana, sino un mandato directo del Dios Altísimo, revelado a Moisés. Su propósito era establecer un sacerdocio permanente, dedicado al servicio del Señor. Este evento trascendental se detalla en las Escrituras, sentando las bases para el ministerio levítico. Fue un proceso meticuloso, lleno de simbolismo, que enfatizaba la santidad requerida para acercarse a la presencia divina. La obediencia a estos mandatos era crucial para la relación de Israel con su Creador. Para iniciar este sagrado ritual, se especificaron ofrendas sin tacha. Estas incluían un novillo y 2 carneros, seleccionados cuidadosamente para asegurar su perfección. La ausencia de defecto en los animales simbolizaba la pureza que debía caracterizar a los sacerdotes y sus funciones. Además de los animales, se prepararon ofrendas de grano, panes sin levadura, tortas y galletas, elaborados con la más fina harina y aceite de oliva, formaban parte esencial. Estas ofrendas de paz y alimento representaban la provisión y la comunión con Dios. Todas estas ofrendas de pan se colocaron juntas en una canasta, listas para ser presentadas. El primer paso para los candidatos al sacerdocio era la purificación ritual. Aarón y sus hijos fueron llevados a la entrada de la carpa del encuentro. Allí se les lavó con agua, un acto simbólico de limpieza de toda impureza antes de entrar en el servicio sagrado. Este lavado no era meramente físico, sino que representaba la necesidad de pureza espiritual para quienes ministrarían a Dios. Subrayaba la santidad de la tarea que estaban a punto de asumir. Era una separación de lo común para dedicarse a lo sagrado. Una vez purificado, Aarón fue revestido con vestiduras específicas, diseñadas con gran detalle. Primero, la túnica, luego el manto del efod, seguido del efod mismo y el pectoral. Cada pieza tenía un significado particular, reflejando su rol como sumo sacerdote. Finalmente, se le ciñó el cinturón del efod y se le colocó el turbante sobre la cabeza. La culminación de su vestimenta fue el signo de consagración, una diadema de oro que llevaba grabada la inscripción «Santidad al Señor». Estas prendas lo identificaban plenamente para su ministerio. A sus hijos también se les vistió con túnicas y se les ciñó con cinturones. Luego se les colocaron las mitras o tocados. Aunque sus vestiduras eran menos elaboradas que las de Aarón, también denotaban su separación y autoridad para el servicio sacerdotal. La unción fue el momento central de la consagración de Aarón. El óleo sagrado fue derramado sobre su cabeza, un acto visible que simbolizaba la infusión del Espíritu de Dios para su ministerio. Este aceite especial estaba prohibido para uso secular. Esta unción lo apartaba formalmente para el oficio de sumo sacerdote. Era una señal inequívoca de que Dios mismo lo había elegido y capacitado. El derramamiento del aceite significaba su dedicación total y la santidad de su posición. La combinación de la unción y la vestimenta sacerdotal estableció el sacerdocio de Aarón como un decreto irrevocable. No era una designación temporal, sino una institución perpetua para las generaciones venideras. Esto garantizaba la continuidad del servicio divino. El sacerdocio de Aarón y sus descendientes se convirtió en el mediador entre Dios e Israel. Su autoridad no provenía de sí mismos, sino de este acto divino de consagración. Era un pacto establecido para siempre con el pueblo de Dios. El primer sacrificio de la consagración fue la ofrenda por el pecado,
utilizando el novillo. Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza del animal. Este gesto transfería simbólicamente los pecados de los sacerdotes al novillo, identificándose con la víctima. Luego, el novillo fue inmolado delante del Señor, a la entrada de la carpa del encuentro. Este acto demostraba la seriedad del pecado y la necesidad de una expiación. La vida del animal se ofrecía en sustitución de la vida de los pecadores. Parte de la sangre del novillo fue aplicada a los cuernos del altar, purificando y santificando el lugar del sacrificio. El resto de la sangre se derramó en la base del altar. Este uso de la sangre era fundamental para la expiación y la purificación. Las grasas internas del novillo, consideradas la mejor parte, se quemaron sobre el altar como ofrenda a Dios. Sin embargo, la carne, el cuero y los excrementos fueron quemados completamente fuera del campamento. Esto simbolizaba la eliminación total del pecado y su impureza. Después de la ofrenda por el pecado, siguió el holocausto, utilizando el primer carnero. De nuevo, Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza del animal, lo que significaba su completa dedicación a Dios en este sacrificio. El carnero fue inmolado y su sangre se roció alrededor del altar. A diferencia del sacrificio por el pecado, donde la sangre se aplicaba directamente, aquí el rociado simbolizaba la aceptación y la santificación por parte de Dios. Luego, el carnero fue cortado en pedazos y sus entrañas y patas fueron lavadas. Acto seguido, fue quemado completamente sobre el altar. Este era un holocausto, una ofrenda ascendente que representaba la dedicación total del oferente a Dios. El aroma agradable al Señor indicaba su aceptación divina. El tercer sacrificio fue el carnero de la consagración, un rito distintivo. Aarón y sus hijos volvieron a imponer sus manos sobre la cabeza de este segundo carnero. Este acto preparaba el camino para su dedicación final al servicio. Un aspecto único de este sacrificio fue la aplicación de la sangre. Parte de la sangre del carnero fue aplicada al lóbulo de la oreja derecha, al pulgar de la mano derecha y al pulgar del pie derecho de Aarón y de cada uno de sus hijos. Esto simbolizaba la dedicación de sus sentidos y acciones a Dios. La oreja consagrada para escuchar la voz de Dios, la mano para realizar las obras de Dios y el pie para caminar en los caminos de Dios. Esta era una dedicación completa de todo su ser al ministerio. Finalmente, se roció una mezcla de sangre del altar y óleo de la unción sobre Aarón, sus hijos y sus vestiduras. Este rociado los consagraba plenamente, impregnando cada aspecto de su ser y de su servicio con la santidad divina. Una vez completados los sacrificios principales, se presentaron ofrendas adicionales del carnero de consagración. La grasa que cubría las vísceras, la cola gorda, la protuberancia del hígado, los 2 riñones y la pata derecha fueron tomados. Estas eran consideradas las partes más valiosas del animal. Estas porciones seleccionadas eran para ser quemadas sobre el altar, una ofrenda directamente al Señor. Simbolizaban la entrega de lo mejor a Dios, reconociéndolo como fuente de toda bendición y autoridad. Además de las partes del carnero, se tomaron panes de la canasta de panes sin levadura, un pan sin levadura, una torta de pan de aceite y una galleta se colocaron en las manos de Aarón y de sus hijos. Este gesto era significativo, ya que representaba la ofrenda que harían en su ministerio. Luego, estas ofrendas de pan fueron presentadas como ofrenda mecida ante el Señor. Después de este acto simbólico,
se quemaron sobre el altar junto con las grasas del carnero. Esto completaba su dedicación a través de la ofrenda de alimentos. El pecho del carnero de la consagración tuvo un destino especial. Fue presentado como ofrenda mecida ante el Señor por Moisés. Este pecho, después de ser mecido, se convirtió en la porción de Moisés, como era la costumbre en ciertos sacrificios. El pecho de la presentación y la pierna de la ofrenda mecida fueron santificados y establecidos como porción perpetua para Aarón y sus hijos. Estas partes de los sacrificios se les asignaron como sustento, recordándoles su derecho y responsabilidad sacerdotal. Parte de la carne del carnero de consagración y el pan sin levadura que quedaban debían ser consumidos por Aarón y sus hijos. Este banquete sagrado se realizaba en el recinto de la carpa del encuentro, un lugar apartado y santo. Comer estas ofrendas en un lugar santo era un acto de comunión con Dios y de participación en el pacto. Era un recordatorio de su rol especial como sacerdotes y de la santidad que les era requerida en todo momento. Si quedaba algún resto de carne o pan hasta la mañana siguiente, debía ser quemado completamente con fuego. No podía guardarse ni consumirse después de ese tiempo, ya que era considerado santo y no podía ser profanado. Este mandato enfatizaba la santidad de las ofrendas y la necesidad de consumirlas o destruirlas dentro del tiempo estipulado. Era una lección sobre la reverencia debida a las cosas dedicadas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón no eran para su uso exclusivo y temporal. Se establecería un sistema de sucesión, y estas vestiduras se transmitirían a sus hijos que le sucedieran en el sacerdocio. Esto aseguraba la continuidad del sumo sacerdocio. El sacerdote sucesor usaría estas vestiduras durante 7 días. Este período de 7 días de investidura coincidía con la consagración y le permitiría entrar y ministrar en la carpa del encuentro. Era un rito de paso esencial para cada sumo sacerdote. El ritual de consagración, con todos sus pasos y sacrificios, duraría 7 días completos. Durante cada uno de estos días se requerían sacrificios específicos: un novillo por el pecado y 2 corderos como holocausto continuo. Esta duración enfatizaba la profundidad y seriedad del proceso. La repetición diaria de los sacrificios aseguraba una purificación exhaustiva y una dedicación constante. No era un acto de una sola vez, sino un proceso prolongado que infundía la santidad necesaria para el ministerio sacerdotal. Durante estos 7 días, el altar mismo también era consagrado. Esto no solo se aplicaba a los sacerdotes, sino también al lugar donde se realizarían los sacrificios. El altar se volvía un espacio sagrado, apto para la presencia divina. El propósito final de toda esta elaborada ceremonia era profundo. Dios prometía habitar en medio de los israelitas, santificando no solo el lugar, sino también a los sacerdotes para su presencia. La consagración hacía posible la comunión entre un Dios santo y su pueblo. Este acto fundacional aseguró la continuidad de la relación de pacto entre Dios e Israel, mediada por un sacerdocio santo y apartado. La consagración de Aarón y sus hijos fue un testimonio perpetuo de la gracia y la santidad de Dios.